Esto es 28 de julio, Día Internacional de las Hepatitis, un podcast original de la Sociedad Argentina de Infectología. Capítulo 4. Tamizaje y diagnóstico. Cuarta unidad de este podcast del Día Mundial de las Hepatitis. La doctora Gabriela Poblete, la doctora Marina Grant van a abordar ahora, tanto sea para la hepatitis C como para la hepatitis B, el tema del tamizaje y el diagnóstico. Vas vos, Gaby. Bien, bueno, en cuanto al tamizaje o testeo, screening, ¿sí? En el caso de hepatitis C se realiza con el pedido de anticuerpos totales contra el virus de la hepatitis C, que lo podemos encontrar abreviado como anti-VHC. El testeo universal está indicado a todas las personas a partir de los 18 años en algún momento de su vida, ¿sí? Y también en las embarazadas, de preferencia en el primer trimestre. El testeo antes de la edad recomendada o la frecuencia, es decir, que deba repetirse, dependerá de la exposición de riesgo. También debemos testear para hepatitis C a las personas con mayor riesgo de contagio. En este caso hablamos de personas en hemodiálisis, personas que tienen conductas sexuales de riesgo, personas privadas de su libertad, usuarios de drogas endovenosas, entre otros. En estos grupos la recomendación es hacer el testeo anualmente. Y no olvidarnos también del testeo en el contexto de manifestaciones extrahepáticas, es decir, pensando la hepatitis C más allá del hígado. En cuanto a diagnóstico, podemos diferenciar dos escenarios: el escenario de la infección aguda y el de la infección crónica. En el contexto de síndrome de hepatitis aguda, el diagnóstico puede verse reflejado por la seroconversión serológica o bien los anticuerpos ser negativos, y en este caso, ante sospecha de una infección aguda, debemos solicitar carga viral de hepatitis C. Hay que mencionar que las pruebas serológicas tienen un periodo de ventana de aproximadamente 3 semanas, por eso la prueba de anticuerpos puede ser negativa, y también considera el tipo de huésped. En un huésped inmunocomprometido es poco probable que los anticuerpos sean positivos, por ello está indicado realizar carga viral para hepatitis C. Fuera del escenario de la infección aguda, si nosotros tenemos un resultado de anticuerpos contra el virus de hepatitis C positivo, debemos solicitar la carga viral. Si la carga viral es detectable, esto nos confirma una infección activa. Si es negativa, puede deberse a que sea un falso positivo de la prueba serológica, que el paciente haya tenido una infección por hepatitis C y logró el clearance espontáneo, o bien un paciente que fue tratado y obtuvo la respuesta viral sostenida. En ese caso, la serología siempre será positiva y la carga viral es la que se negativizó, ¿sí? Entonces recordemos que en ese grupo, cuando hagamos la pesquisa por una sospecha de una probable reinfección, es con carga viral. Bien, algo que quería mencionar en el ítem, digamos, o apartado de diagnóstico es lo que es la estrategia del test reflejo y los anuncios que hizo recientemente en julio la OMS. Respecto al test reflejo, es una estrategia que intenta simplificar la instancia de diagnóstico. Es decir, si la prueba de anticuerpos da positiva, sobre esa misma muestra se hace la pesquisa del ARN de hepatitis C. Esto permite el objetivo del enfoque diagnosticar y tratar. Y respecto al anuncio de la OMS de julio de este año, es que acaba de anunciar que se comercializa la primera prueba de detección directa del virus de la hepatitis C. La prueba se llama ExPERT-HCV y permite obtener el diagnóstico de hepatitis C en menos de una hora con una muestra de sangre de dedo. Otro anuncio importante que hizo fue que precalificó para una prueba de autodiagnóstico de hepatitis C de anticuerpos que provee, digamos, el kit y los componentes para realizar la prueba de uso no profesional. Así que estos nuevos anuncios son prometedores en cuanto a la estrategia de aumentar el diagnóstico y tratamiento y el enfoque de diagnosticar y tratar. Marina, y de la hepatitis B, ¿qué aporte podemos hacer al respecto? Bueno, en cuanto a hepatitis B tenemos una amplia gama de marcadores, por lo cual vamos a diferenciar un poco lo que es la infección aguda o reactivación de la infección crónica. En el caso de la infección aguda, que se denomina a través de la persistencia del antígeno superficie, pero por menos de 6 meses, y la sospecha de reactivación, la recomendación es que la persona tenga una evaluación a través de antígeno superficie e IgM de core de hepatitis B. Esos dos marcadores, si vienen positivos, nos van a confirmar que la persona está cursando una hepatitis B aguda. En cuanto a lo que es hepatitis
B crónica, para hacer la evaluación o el paciente que está asintomático, tenemos 3 marcadores que tenemos que pedir como screening. Primero el antígeno de superficie, después el IgG de core de hepatitis B y los anticuerpos anti-antígeno de superficie. Con estos 3 marcadores vamos a tener la estadificación de en qué caso está, o sea, en qué características clínicas tiene nuestro paciente. En el caso de que estos 3 marcadores vengan negativos, es una persona susceptible de cursar una hepatitis B si se la transmiten. Entonces esa persona tiene que ser automáticamente referida a recibir la vacuna de hepatitis B como para eliminar esa susceptibilidad. En el caso de la persona vacunada vamos a encontrar que el antígeno de superficie, el IgG de core son negativos y lo único que está positivo es el anticuerpo antiantígeno de superficie. Esa es una persona que está vacunada. Si tiene más de 10 unidades internacionales por mililitro de anticuerpos, es una persona que está correctamente inmunizada para la hepatitis B. Ahora vamos a complejizarlo un poco. En el caso de la hepatitis B crónica, es una persona que va a tener antígeno de superficie positivo, IgG de core positivo y anticuerpo antiantígeno de superficie habitualmente negativo. En este caso, esta persona tiene que ser referida a la evaluación que decíamos anteriormente. Un laboratorio completo, solicitar carga viral, solicitar antígeno E y anticuerpo contra el antígeno E y evaluar algún método para estadificar el estadio de fibrosis para tener una evaluación de ese paciente. Y acá hacer una llamadita que siempre que tenemos una infección de transmisión sexual, por ejemplo, una hepatitis B, tenemos que evaluar el resto de las infecciones de transmisión sexual. Así que BDRL cuantitativa, una ELISA para VIH y si estamos ante la presencia de hepatitis B, solicitar anticuerpos antihepatitis C, como mencionaba anteriormente Gabriela. Y la otra característica que podemos tener en nuestra evaluación es que tenga el antígeno de superficie negativo, el anticuerpo antiantígeno de superficie negativo y el IgG de core nos dé positivo. Y en este caso esto se denomina core aislado, lo van a encontrar así, y esto puede tener algunas causas. Primero, que sea una infección resuelta, como decíamos hoy, o una cura funcional que haya tenido la persona. Segundo, que sea un falso positivo de este core aislado, entonces tenemos que verlo eso con lo que es sobre todo el rango de positividad. Si el punto de corte es 1 y la persona le da 1,2, bueno, tenemos chance de que sea un falso positivo. Ahora, si el punto de corte es 1 y le da más de 10, probablemente no sea un falso positivo. Después tenemos que ser una persona con una infección aguda que esté en resolución, ¿sí? Que ya haya perdido el antígeno de superficie y los anticuerpos estén en vías de aparecer y por eso aparezca solamente el core. Y después la última instancia, que es lo que es la infección oculta, que son esas personas que tienen ADN o tienen carga viral positiva, tanto en hígado o puede ser solamente en hígado y no en suero o en los dos lados, pero que tienen antígeno de superficie negativo. Así que los 3 marcadores que tenemos que solicitar para screening serían el antígeno de superficie, IgG de core de hepatitis B y anticuerpos antiantígeno de superficie. Nos queda ahora hablar de síntomas y de evolución de estas enfermedades, pero eso lo dejamos para el próximo bloque. Día Internacional de las Hepatitis es una producción original de la Sociedad Argentina de Infectología. Conducción, Diego Pietrafesa. Doctoras invitadas, doctora Marina Grand y doctora Gabriela Poblete. Diseño gráfico, Marisa Baioni. Grabación de sonido, Estudio Red. Realización, Aluen Producciones.